Ahí empecé a grabar la clase, chicos. Muy bien. ¿Quién es la otra consulta? ¿Sí? ¿Es del ejercicio 9? ¿Quién tiene problemas con el ejercicio 9? Muy bien. Perfecto. Hay varios. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué dice? Un ciber cobra 0,9 pesos el minuto de uso de una computadora con conexión a Internet y 0,07 la hoja impresa. Existe un cargo adicional consistente en 0,05 por X, siendo X el 1% del tiempo utilizado en concepto de seguro. Se quiere imprimir el recibo de uso de un cliente en el que se detalla todos los conceptos. Y ahí queda. Muy bien. Lo primero es que acá tengo que ubicarme como persona que tiene local y tengo que preguntarle al usuario qué es lo que quiere. Es decir, ¿cuáles son mis datos de entrada? Precios. ¿Precios? ¿Cómo? ¿El tiempo que usó la computadora? Muy bien, el tiempo que usó la computadora y también, Lo que cobra. ¿La cantidad de copias que hizo? lo que cobra yo lo sé. ¿Está? ¿Quieres hacerlo en PCIN, Sofi? Dale, lo hacemos. Al 9. 9. Ay, no, acá no. Muy bien. Yo al usuario, ¿sí? Le pido cuánto tiempo usó la computadora, o fijo, porque bueno, eso voy a tener yo un dato que ingresar, y la cantidad de hojas. Si no imprimió, perfecto, ese valor será 0. Pero también, aparte de calcularle el tiempo de uso de la computadora, ¿sí? Por minuto es 0,90, si estuvo 20 minutos, será 20 por 0,90, ¿sí? El costo que yo le voy a cobrar. Pero aparte de eso, yo le cobro un seguro, ¿sí? Que es el 1% del tiempo utilizado. ¿Sí? Y ese 1% tiene que estar multiplicado por 0,05, que es el valor del seguro. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que ingreso? El tiempo. El tiempo que utilizó en la computadora. Y las hojas impresas. Ahora voy a poner una sola. Hojas. Nicolás dice que lo muestre en pseudocódigo después. Perfecto. Perfecto. No hay ningún inconveniente. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Proceso. ¿Sí? Recuerden que le digo, limpien la mesa. Los dos datos y lo único que tienen para trabajar es el tiempo que usó la computadora y las hojas impresas. Y los valores que te da el enunciado, los costos. ¿El tiempo qué tipo de datos sería? Real.
Bien, porque puede tener decimales. ¿Y en qué se ingresan? En horas. Sí, ¿En No, horas? en minutos. minutos, Minutos. claro. Iba a decir minutos, pero me quedó la duda. Definir hojas impresas como real también. Como Entero. Entero. Como entero, porque Ah, las sí, sí. hojas es algo que yo no, o sea, no puedo dividir. Se imprime una o dos hojas. No puedo imprimir 2 hojas y un cuarto. Claro. Eso es la forma que se pueden ir dando cuenta por qué es real, por qué es entero. A veces cuesta mucho al principio darse cuenta qué tipo de dato usar. ¿Qué Bien. hacemos después? El cálculo del precio de las hojas, el total de las copias y la carga adicional y Y lo que el tengo otro que cobrar por el es tiempo el frente a la tiempo de la computadora. computadora. ¿Sí? Bien. Vayan paso por paso. Está perfecto. Costo de impresión es la cantidad de hojas por 0,07. Baratito. ¿Qué es lo que cobra cada hoja? Cada hoja. ¿Sí? Bien. Ahora, el costo del tiempo va a ser igual a tiempo por 0,90 pesos. ¿Sí? Ahí tengo el costo. Ahora, seguimos en el enunciado, dice que existe un cargo adicional consistente en 0,05 por X, siendo X el 1% del tiempo utilizado. Sí, puede ser, Gastón, que sea tomado como entero el tiempo, ¿sí? El cargo adicional es 0,05. ¿Sí? Por el costo de tiempo. El 1% Ah, del tiempo. 0,01 por ¿Quién X. interviene el tiempo? Por tiempo. Ahí está. Yo acá cuando pongo 0,01 por tiempo, es lo mismo que decir, le vamos a poner entre paréntesis, 1 dividido 100, que ahí sacaría el 1% del tiempo. O podemos hacerlo a un cálculo más antiguo, tiempo por 1, 0,1, ¿sí? Perdón, 1 dividido 100. Sí. Hay muchas formas de sacar esos porcentajes. Usen la que más les quede simple, más entiendan. No hay una mejor que otra, todas terminan siendo exactamente lo mismo. Muy bien. Ese es el cargo adicional. ¿A qué lo tengo que adicionar? al seguro. No, Costo del tiempo. ¿A costo de qué? Costo de tiempo. Costo de impresión más costo de tiempo más el cargo adicional. Bien. ¿Y qué muestro? El total nomás. Que eso es lo que me importa. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Seguro? No, porque dice que se detallen todos los conceptos. Perfecto. Sí, muy bien. Costo de impresión, costo de tiempo.
Cargo adicional. Y para que no quede tan largo, tiempo. Así se ve completo. Total, ¿no sería, Sofi? Tenés razón. Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿No te faltaría poner el total y el cargo adicional allá arriba? Definir. También, sí. Sí. Bien. Definir me falta, entonces dijimos tiempo, hojas impresas. ¿Qué variables me falta declarar? Costo El impresión. costo de Costo de impresión y costo de impresión, tiempo. costo de tiempo, cargo adicional. Perfecto. Y total. Costo de tiempo, cargo adicional, total, como entero, Real. reales. Muy Bien. bien. Se me queda todo junto. Ahí está. Pero siempre que tengamos la duda de si va a ser entero o real, es mejor poner real. No, No. Es decir, porque si yo te pido algo puntual, sí, Claro, depende de lo que te pida, sí. depende de lo que te pida. Si es algo que vos, o sea, vos no sabés si se puede dividir o no, ahí está un poco la duda, pero siempre tratan de pensar en ¿se puede dividir? Si se puede dividir, sí, si no, no. Bien. Ya igual después con la práctica hay cosas que vos decís, sí o sí son enteras, no, son reales, es como que va todo un... Ahora obviamente se van a lo mejor confundir o dudar, ya después con el tiempo lo van a sacar más rápido. Con la práctica se van acostumbrando. muy bien. Mostrar el código, el pseudocódigo, Ah, ¿cierto? que uno de los chicos preguntó, verlo. Fíjense que acá no hay ninguna estructura de decisión. Ahí está. Es toda una secuencia de cálculos, de procesos. Ay, cambios. Aplicar los cambios, sí. Ahí está. Si le damos compilar, está bien. ¿Alguna otra pregunta o podemos seguir? ¿Se entendió? ¿Quién tenían duda? ¿Se entendió? Sí, muy bien, Agustín. Perfecto, Evelyn. Muy bien. Seguimos, Sofía. Bien. Muy bien. Hasta el 11 habíamos hecho, ¿sí? El 11 lo habíamos explicado. ¿Tuvieron algún inconveniente en el 11? No. Perfecto. No. ¿Siguieron desarrollando los ejercicios? Deja de compartir la pantalla, Sofía. Ah, estaba buscando los... Ahí está. Ahí está. Acá. Perfecto. Lío que se me hace. 5.000 pantallas abiertas. No, yo también igual. Estamos todos así. Yo hice hasta el 11. Perfecto. Muy bien. Tienen que avanzar, chicos. Hoy vamos a hacer, pero vamos a explicar algunos. No llegamos a explicar todos. De igual forma es necesario que ustedes se pongan, digamos, y que ustedes lo hagan. No vamos a desarrollar todos. El 12 dice, se ingresan por teclado las notas de 2 alumnos que
que realizan el parcial de la asignatura Análisis Matemático 1, mostrar la mayor nota. Fácil, ¿sí? Se los dejo para ustedes. Hay una estructura de decisión, ¿sí? Con una condición en donde validan dos notas. Nota A, nota B, y de acuerdo si una es mayor que la otra, van a mostrar la nota mayor es A, y muestran nota A, la mayor nota es nota B, y muestran el valor de la nota B, ¿sí? El ejercicio 13 dice, un empleado de banco tiene un sistema que imprime un ticket cada vez que un cliente realiza una compra de dólares. La operación tiene una comisión administrativa según la cantidad de dólares que se venden, lo que representa un sobrecosto para el cliente. Y hay distintos porcentajes en esa comisión administrativa. Va a ser del 2% si es más de 501 y menos de 1501. Suponemos que si se compra menos de 500 o 500, no tiene esa comisión. B de 2,5 si es mayor a 1501 y menor a 3501. Y del 4% si es mayor a 3501. El ticket muestra discriminados, y el ticket es lo que yo tengo que mostrar, la cantidad de dólares que se compraron, el valor del dólar, el monto de comisión y el monto total que el cliente debe abonar por la compra. Hacer un programa que simule la compra e imprime tickets. Muy bien, ahí no está definido qué datos son de entrada. A ver, eso lo tengo que evaluar yo. ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Qué es lo que yo tengo que pedirle al usuario que me ingrese para resolver esta situación problemática? A ver. ¿Cuántos El dólares monto de la quiere compra. comprar? El monto en dólares. ¿Eso? Bien, la cantidad de dólares. ¿Qué otra cosa más? ¿Cuánto vale el dólar? Perfecto. ¿Sí? Y creo que no hay otra cosa. ¿Sí? Eso es lo que necesito saber. Una vez que ingreso la cantidad de dólares, tengo que empezar a preguntar. ¿Sí? Son todas estructuras de decisión. Ahora bien, ¿cómo lo planteo las estructuras de decisión? Las puedo plantear en forma pregunta, en forma individual o en forma anidada. En forma individual se puede también. If, así yo lo hice y me dio. Muy bien. If, pero dentro de la condición. ¿Sí? El else. Dentro de la condición. El else es el otro camino del if. Estoy hablando de la condición, no de la sentencia. ¿Cómo la pongo? ¿Cómo pongo la sentencia si quiero definirlos en forma individual a los if? Porque Y yo doble ampersand. tengo dos límites con los dos ampersand. Muy bien. Yo iba a hacer el 14, pero si quieren podemos plantear los if. Vamos a hacerle la parte de código de este. ¿Quieren? Ahí vamos a empezar a programar.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, ahí se está viendo. Muy bien. Vamos a copiar de una. Muy bien. ¿Cómo son mis datos? A ver. Estamos hablando de montos de dinero, estamos hablando de plata. ¿Cómo son? Con float. Hola. ¿Cómo? Creo que con float. Perfecto. ¿Sí? Cuando hablamos de precios, aunque después utilicemos valores enteros, es conveniente ponerlo en float, ¿sí? Todo lo que son precios, ¿sí? Importes en float. Dólares, valor, dólar, y después vamos a ver. Anulo esto porque si no me da error. Entonces dijimos que son float. Después, ¿qué seguimos? Con el scan. Muy bien. Pero Ah, sí, primero el print. para saber qué es lo que voy a pedirle. Dólares. Muy bien. Puedo pedir acá también el valor del dólar. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a preguntar, ¿sí? Y lo vamos a hacer anidadas, ¿sí? ¿Cómo sería anidado? Significa que yo voy a empezar desde un if y en caso contrario lo voy a anidar con otro if, ¿sí? Entonces, sí. ¿Cuál sería mi condición primero? Vamos a suponer si valor Compra dólar. mayor a 501 y menor a 1501. Perfecto. Pero vamos a ponerle si es mayor vamos a ponerle si es menor a 501. ¿Sí? Si es menor a 501, ¿cuál será el valor de la comisión? 2%. 2%. No, ¿Nada o no? es
¿Ah? Else. Y empezamos. ¿Cómo? Comisión. Lo estamos haciendo juntos, chicos. Yo no lo hice. If. En caso contrario, en el else, ¿qué van a ir? Todos los que son mayores a 501. ¿Está claro? Entonces no me tengo que preocupar con los menores a 501. Entonces, con los mayores a 501, tengo que ahora ver el otro extremo de mi primer límite, el punto A. Pregunto si... No, valor dólar no, acá no. ¿Se dieron cuenta? Dólares. Si dólares es menor a 1501. Esta es una forma. ¿Sí? Si es menor a 1501, la comisión... Ahora sí del 2. Ahí entramos en el punto A. Es del 2% sobre el valor, sobre lo que yo cobro a esta persona. El 2%... ¿Cómo lo ponemos ahí? 0,02. Pero, sí. Bueno. O 2 dividido 100. ¿No se podría multiplicar el total por 1.02? ¿Qué 1 punto? Vos solamente Porque es lo estás que se le sacando agrega. Claro, pero vos ahí solamente estás sacando la comisión. Tengo No que estás sacar la sacando el comisión. total. ¿Y la comisión sobre qué se saca? La cantidad de dólares que se vendieron, dice. Dólares por 0,01, 0,2 digo. Por el valor de cada uno de los dólares también. Es decir, que la comisión se calcula dólar por valor por dólar por el 0,2. ¿Sí o no? ¿Lo puede explicar, profe? Porque no lo entendí. ¿Cómo sacaron la comisión, chicos? A ver. Los que lo hicieron. ¿Nadie lo hizo? Sofi, ¿vos qué pensás? ¿Cómo va la comisión? Ahí pusieron en el chat cantidad de dólares por valor del dólar dividido el porcentaje. Perfecto. Muy bien, vamos a hacerlo así. Dólares por valor por el dólares. A esto le saco el 2%. Por 2 dividido 100. ¿Está bien el cálculo? Sí. Bueno. Profe, ¿hubiese sido lo mismo poner por 0,02? Perfecto. Eso es lo que hizo Sofi. Yo lo Bien. saco así por costumbre. Yo lo hago a la antigua, chicos. Else. ¿Sí? ¿Este else de qué es? De este if. ¿Sí?
Fíjense, cada else, ¿sí?, se une al if que está hacia arriba, ¿sí? Fíjense que yo no uso llaves porque hay una sola sentencia. ¿Está? Si hubiese más de una sentencia, tengo que usar llaves, si no, se corta la estructura. If no es menor a 500, no es menor a 1501, entonces mayor. Vamos ahora al punto B. Es decir, que es mayor a 1501, pero menor a 3501. Entonces, ponemos dólares es menor al otro intervalo, 3501. ¿Sí? Si dice que así, entonces la comisión, en ese caso, va a ser igual a dólares por valor dólar por 2,5 dividido 100. Puntico. ¿Está? Vamos, otra cosa. Si no es menor a 500, no es menor a 1501, no es menor a 3501, entonces es mayor. En ese caso, si es mayor, else, ¿qué pasa? No tengo otro if. Llegué al tope, ¿sí? Si no es menor a 3501, entonces superiores de ese valor, la comisión es del 4%. Entonces, la comisión el cálculo es el mismo, pero lo multiplico por 4 y no por 2,5. ¿Se entiende el if? Fíjense que cada if está unido con su else. Otra forma de hacerlo, si lo entienden así, es, después esto lo borro, if dólares es vamos a ponerle al primer intervalo, mayor que 501. And, ¿sí? Dólares menor a 1501. En ese caso, pondríamos este cálculo. ¿Se entiende? Y hago lo mismo, pero con el otro intervalo. También es conveniente poner un if con dólar menor o igual a menor a 1501. En ese caso la comisión es 0. Si no, repito esta función con los 3 intervalos más el if del menor a 501 y estaría también completa la consigna y la resolución. ¿Se entiende? ¿Cuál les resulta más fácil, chicos? La segunda. A mí Bien. también la segunda.
Bien. Recuerden el ampersand, ¿sí? Es el AND lógico, ¿sí? Y une dos condiciones. Fíjense que no necesito paréntesis en forma individual en las condiciones, sino que el paréntesis engloba las dos condiciones, engloba en sí toda la condición que se evalúa el if, ¿sí? Y después la instrucción. Si ustedes quieren poner llaves, no afecta, ¿sí? Si hay una instrucción, pueden no ponerlas. Si hay más de una obligación, poner llave. Después de eso, lo único que tienen que hacer es el cálculo de cuánto le va a salir la compra de dólares. ¿Está? Que es, otra vez, multiplicar dólares por el valor del dólar, más la comisión, que ya dependiendo de cuál es el if que tomó, por la cantidad de dólares que ingresé, va a tener un número, ese valor de la variable comisión, dependiendo, repito, de la cantidad de dólares que ingresé. Lo sumo a eso, al cálculo del valor de la compra de dólares, y voy mostrando cada uno de esos valores. Porque me dice en el enunciado que tengo que mostrar el ticket, ¿sí? Con la cantidad de dólares que compré, el valor del dólar, el monto de la comisión y el monto total. ¿Se entiende? Una aclaración para la segunda forma, porque a mí me gusta más la segunda, entonces ya le miro. Si yo pongo el primer if en dólares menor a 501 y el segundo if dólares mayor a 501 y dólares menor a 1501, tengan cuidado que no estoy considerando el 501. Eso. Yo lo veo más porque uso esa forma, entonces con la primera forma me pierdo en los ifs. Perdón, ¿podés repetirlo? Sí. Si consideramos la segunda forma de escribir los ifs, que es, o sea, que no usar if else, que vamos a ir preguntando if por if, el primer if me pregunta si dólares es menor a 501. Y el segundo if me pregunta si dólares es mayor a 501 y menor a 1501. En el caso que la cantidad de dólares sea 501, ¿Dónde no voy? entra ni por el primero ni por el segundo. Fíjense. Ahí fíjense el enunciado tampoco, fíjense. Entonces ustedes tienen que ser un poco partícipe de esto, ¿sí? ¿A dónde ubico el 1501? ¿En qué rango? Fíjense que de acuerdo al enunciado, el 1501 no estaría en ninguno de los rangos. Yo lo haría acá, porque acá dice menores a 1501, es decir, hasta el 1500. Entonces el 1501 yo lo haría dentro de este rango. Bueno. Y lo pondría así. Mayor, igual. Fíjense que como suena, mayor, igual. No me pongan el igual al frente. ¿Se entiende? Sí, bien. Bien, muy bien. Seguimos con otro ejercicio. ¿Está? Seguimos con el 14. El 14 dice, en una escuela se necesita escribir
un programa en C que me permita ingresar las 3 notas de un alumno, calcular y mostrar el promedio, e informar si está aprobado o desaprobado en la cátedra. El alumno está aprobado solo si cada una de las notas es mayor a 6. Vamos a hacerlo Vamos a usar ahí, esto, nuevo. Muy bien, este es más fácil en cuanto a concepto. Vamos a pensar en nuestro ámbito. Profe, tengo una duda sobre las bibliotecas. Sí, ¿Cuándo sabemos que tenemos que usar include conio o include match, que era la otra? Include exterior sí, siempre se usa, sé que siempre se usa, pero las otras dos, ¿cuándo sé que la tengo que utilizar? bueno, fíjate. Esta es una función que trabaja con la librería Max, ¿sí? Vamos a poner en B, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la función POW? Potencia. Bien. Potencia. Fíjense qué pasa cuando lo compilo. Me da error y me dice que no está declarada. Ah, Y fíjense que hay acá para comentar, descomentar. Ay, no está ahora. No lo encuentro. Mientras que Lauri va buscando, ahí les pasé 3 links que van a encontrar qué funciones van con la STDIO, con la conio y con la MAT. ¿Qué funciones son para cada una? Porque ya lo preguntaron bastante. No es para que lo sepan de memoria, esto es solamente para que lo conozcan y sepan más o menos que esenciales siempre van a ser esas dos. Después en alguna función específica van otras, pero bueno, esas dos principales son las que se me aclaran, me definen las funciones principales, que es el print, el scans. ¿Qué más? Después, bueno, va a haber funciones que no van a saber para qué son, pero no hay problema. Ya con el tiempo las vamos a ir viendo. Bueno, lo que estaba buscando es un icono que estaba con anterioridad, parece que en las nuevas versiones lo sacaron, o debe estar por ahí, pero si ustedes hacen botón derecho sobre la función, ¿sí? Las sentencias se van a generar código, fíjense que tienen ayuda, ¿sí? Y fíjense que tienen acá insertar el include que corresponde al POW. Al hacer clic, le aparece el mat, ¿sí? Esto es similar que poner mat.h, pero lo que les hace es insertar la librería para que ustedes puedan ejecutarlo sin ningún inconveniente. Entonces ahora, si yo lo ejecuto, compilo, hay una advertencia porque tengo problemas, tengo otras cosas. No se usa. Esto te lo muestra porque vos declaraste una variable b y le guardaste un valor y no lo usás. ¿Se entiende? Eso es nada más. Como yo tengo
hice un pedacito de código para mostrarle eso, se detecta que está Sí, lo como... entendí igual ahora, profe. ¿Eh? Y ahora sí entiendo. Ahora entendí cuándo usar cada biblioteca. Perfecto. Y cómo insertar la biblioteca si es que da un error, para saber qué librería tienen que utilizar. Muy bien, regresamos con el H. Sí, perdón, el 14. En una escuela se necesita escribir un programa en C que me permite ingresar las tres notas de un alumno. Entonces, son notas. Nuestras notas son enteras, ¿sí? Porque yo te voy a poner un 6, un 5, no te puedo poner un 5,5, un 6,7, ¿sí? Entonces, nota A, nota B, nota C. Punto y coma. ¿Qué hacemos ahora? Las pedimos. Porcentaje de, porcentaje de, porcentaje de, dejando espacios. Coma, ampersand, nota A, coma, ampersand, nota B, coma, ampersand, nota C. Ahora, ¿qué hacemos? Me pide calcular y mostrar el promedio e informar si está aprobado o desaprobado la cátedra. Voy a calcular el promedio. ¿Lo pongo en entero el promedio? Decimal, float. Bien. Float. Promedio. Punto y coma. Calculo el promedio. Fíjense. Promedio es igual a nota A más nota B más nota C. Todo esto dividido 3. ¿Está bien? El cálculo sí. Pero de este tema lo hablamos. ¿Qué se carga en promedio? ¿Un tipo de dato de qué tipo? Valga la redundancia. Vamos, chicos. El resultado de sumar nota A, nota B y nota C, que son enteros, ¿qué va a hacer? Entera. Entonces, mi división va a ser un entero dividido un entero que es 3. La división de un entero dividido un entero, ¿qué da? En C. Un entero.
aunque la división no sea exacta. Recuerden que hablamos de este problema que tiene C, que entre datos enteros trunca la división a un entero. Para que eso no ocurra y el promedio me dé en decimales, ¿qué tengo que hacer? Hey, ¿me quedé sola en la clase? Te escriben por el chat, profe. ¿Cómo? Que los chicos te contestan en el chat. Vamos. No lo veo al chat, así que háblenme. Colocar al menos una nota en float. Ahí está. Bien. No las notas. ¿Qué otra cosa puedo acá hacer? Punto cero. Convierto el 3 en decimal. Fíjense. ¿Está? Si puedo... Profe, Sí. ¿no se puede considerar la opción de que las notas también estén en decimales? No. Preferible no. ¿Por qué? Porque las notas que vos tenés que ingresar, sí o sí tienen que ser enteras. ¿Sí? Y si alguien ingresa una nota que no es entera, ya tu programa no funciona, no debería funcionar. Porque es importante que las notas cumplan que sean enteras. Ahora, vos tenés un problema con el promedio. Claro. Tenés que buscarle la vuelta en no tocar los datos que están bien declarados. Tienen que ser enteros los datos, ¿sí? Lo decía porque no estaba especificado en el ejercicio si tenían que ser enteros. Pero vos sos un alumno universitario y sabés cómo trabaja las notas en la universidad. Así que sí o sí sabés que las notas son enteras. ¿Sí? En el contexto donde vivís, donde te desarrollas, donde se desarrolla este código, ahí ya te da información de cómo tiene que ser la entrada. Si no se pregunta, pero ahora yo te digo que son enteras, tienen que ser enteras, ¿sí? Muy bien, seguimos. Con el promedio, ahí lo tengo calculado. Ahora dice que tengo que decir si ese alumno está aprobado o no aprobado. Y eso lo logro preguntando si cada una de las notas es mayor a 6. ¿Está? No el promedio. Entonces, ¿cómo pregunto? Nota es mayor a 6. ¿Y ahora? ¿No sería nota A mayor o igual a 6? Dice, si cada una de las notas es mayor a 6. En el enunciado te dice que directamente tiene que ser mayor a 6, no mayor igual. Ahí se genera lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Lo podemos hacer usando las notaciones lógicas, es decir, el AND, el OR y el NOT, o if anidados. ¿Sí? Si lo hacemos con los valores lógicos, ¿cómo hago? Usando el AND. ¿Cómo haría? Nota A es mayor a 6 y nota B es mayor a 6 y nota C es mayor a 6. ¿Sí? En código, los I se convierten en ampersand, el AND. Y pongo las tres condiciones.
nota B es mayor a 6 y nota C es mayor a 6. Va por el camino de sí, sí, solo sí, se cumplen las tres condiciones. Y si se cumplen las tres condiciones, ¿qué tengo que mostrar? Está aprobado. Que aprobó. Y el promedio también, ¿no? Bien, lo podemos mostrar acá. Y si no, el promedio afuera. ¿Está? No usamos acento, ¿sí? Porque si no, me sale un simbolito raro en el mensaje. Y su promedio es porcentaje F. Va a tener decimales. Entonces, ¿cómo acoto los decimales en el print de un dato float? Eso lo vimos la otra vez. Punto 2 o el decimal que quieras tener, la cantidad de decimales que quieras tener. Muy bien. Y después de las comillas, de la cierre de comillas, coma, el dato promedio. ¿Está? Punto y coma. En caso contrario, else. ¿Qué pasa? El alumno no aprobó, tengo que poner. Y mostrar también su promedio. ¿Está? Y creo que ya terminamos. Profe, dentro del if, ¿cuántos i puedo poner? Porque pensé que eran 2 nada más lo que podía poner ahí. No, no, no. Te aceptan varios. No he llegado al límite. Nunca he programado un código que me diga no, hasta ahí va. ¿Sí? Tampoco es recomendable poner muchos porque la lectura del código se te complica. ¿Sí? Pero, digamos, 2, 3 son lo cotidiano, lo que se utiliza. ¿Está? Vamos a ejecutar. Ahí está. Se ve chiquito. Ingrese las 3 notas de alumnos. Acá, pequeños detalles. Tendría que haber dejado un espacio antes de del escáner. El alumno no aprobó y su promedio es 7,67. Vamos a ver si ponemos los 3 datos iguales. Entonces me tendría que dar el alumno aprobó. Vamos a poner que se sacó un 8 y un 8. El alumno aprobó y su promedio es 8. ¿Sí? Alumno. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, consulta sobre este código? ¿Se entendió el uso del AND, el OR,
El OR es cuando alguna de las dos condiciones se da, ingresa. ¿Sí? Recuerden que en OR, si una de las condiciones es verdadera y la otra es falsa, ingresa a la parte de las condiciones verdaderas, al camino del sí. ¿Se entendió? Sí, sí. Muy bien. Muy bien, seguimos con el trabajo práctico. El 15 es fácil, el 16 también es fácil, el 17 vamos a explicarlo. El 15 es muy fácil, digamos, de acuerdo a la condición se genera ese resultado. Hay que mostrar el resultado. No me pongan en el print N1 más N2 más N3. No, ¿sí? N1, N2 y N3 son números, ¿sí? Son los datos de entradas y dependiendo de si N1 es igual a N2, ¿cuál es el resultado que tienen que mostrar? La suma de N1 más N2 más N3. ¿Sí? Si N1 es mayor a N2, me van a mostrar el resultado de multiplicar N1 por N2. Y si N1 es mayor a N2, me hacen el cálculo. Primero una división y luego una multiplicación. ¿Sí? Ese cálculo que aparece. En el 16 dice, dado un boleto definido por 3 valores de un dígito, ahí les indica qué es lo que tienen que ingresar. 3 valores de un dígito, es decir, del 1 al 9. Desarrollar un programa, del 0 al 9, perdón. Desarrollar un programa que determine e imprima si el boleto ingresado es de los siguientes tipos. A, capicúa. B, triple. D, dobles. Un triple no es capicúa, un capicúa no es doble. ¿Sí? ¿Cómo es un capicúa, chicos? Primero y último igual. Es el primero y el último son iguales, pero también hay que validar que el segundo es distinto al primero o al último. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay 3 validaciones ahí. Bueno, sí, 2. Que el primero sea igual al último y que, estando los otros, esos 2 datos iguales, el del medio sea distinto a esos 2. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que ingresan? 3 valores. Dígito A, dígito B, dígito 3, o dígito 1, dígito 2 o dígito 3. ¿Sí? A, B, C o dígito 1, dígito 2, dígito 3. Y después van validando. Si se da que es un capicúa, dicen que es un capicúa. Cuidado. Triples. ¿Cuándo qué? Cuando dígito 1 es igual a dígito 2 y dígito 1 es igual a dígito 3. ¿Sí? Cuidado como preguntan. Y dobles, bueno, ahí véanlo. Ahí se puede jugar porque puede haber que el primero sea igual al segundo o el segundo es igual a tercero o el último puede ser, el tercero puede ser igual al segundo. Pero en ese caso, cuidado que el capicúa, si es capicúa, no es doble. ¿Sí? Entonces, el del doble solamente tienen que validar si el primero es igual al segundo o el segundo es igual al tercero.
Bien, véanlo. 18, 19. Sí. Vamos a plantearlo. El 18. El 18 también vamos a trabajar con el AND en las estructuras de decisión. El 17 ya lo tienen planteado en diagrama de flujo del trabajo práctico número 1. ¿Sí? Es más, lo tienen más completo. ¿Sí? Porque no solamente calcula las raíces reales, sino también en las otras, si son iguales y si son complejas. Ahí tienen el diagrama de flujo, solamente lo tienen que llevar a código. El 18 dice calcular y mostrar el sueldo básico y el sueldo neto de un empleado. Si se ingresa el número de horas trabajadas, el valor por hora para ese empleado y la antigüedad, fíjense que cada una de esos valores, entre paréntesis, le indica en qué variable van a tener que cargarlas. Ahí le da el nombre de variable, ¿sí? El sueldo básico surge de SB, que sería la variable que identifica el sueldo básico, va a ser igual a H por B, a las horas trabajadas por el valor de horas. Si el sueldo básico excede los 500 pesos, la antigüedad, y la antigüedad no es mayor a 10 años, el neto surgirá de deducir 30 pesos del básico en concepto de impuestos. Después dice, si el básico es menor o igual a 500 pesos, pero la antigüedad es de 10 años o más, el neto será igual al básico más el 30%. En otras situaciones, el neto será igual al básico. Cuidado con eso. Vamos a hacerlo. Sofi. ¿Sí? Hacemos el 18. El 18. Y después el 19. Perfecto. Y ahí, en este ejercicio, es conveniente utilizar los if anidados, aunque a nosotros no nos gusten. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes leen atentamente el enunciado, dice en una parte que en toda otra situación el neto será igual al básico. Si yo no uso if anidados, tengo que pensar qué otras situaciones se pueden plantear, ¿sí? Y analizarlas en forma individual. Si querés, hacemos el diagrama de flujo, perfecto. Sí, en todo caso después hacemos el código. Bien. Bien. ¿Cuáles son los datos de entrada? El número de horas trabajadas. Bien. Me lo indica bien claro en este, por ejemplo acá, en el enunciado. Horas trabajadas. Horas trabajadas. Valor de la hora y antigüedad. Y ahora, ¿qué hago? Calcular el sueldo básico. Perfecto. Le voy a poner SB
así nos queda más cortito y después lo podemos usar mejor. Es horas trabajadas por valor de la hora. Bien, ahora empiezo con las condiciones. Si el sueldo básico Es excede mayor. Bien. los 500 Y y la antigüedad es menos menor o igual. No es mayor a 10 años. Puede ser igual o menor. ¿Sí? a 10, yo sé que en este caso el neto va a ser igual a el sueldo básico menos 30. 30. 30 pesos. Cobra muy poco eso, pero están de... Por el lado de falso, yo sé que el sueldo básico puede ser mayor a 500, pero la antigüedad es mayor a 10. Pero vamos a hacerlo con el caso del no, ¿sí? Vamos a plantear la otra condición. Si el básico es... Si el sueldo básico es Vamos a seguir menor preguntando. o igual a 500, pero en este caso, y la antigüedad es de 10 años o más, Mayor o igual a 10. Bien. Si me dice que sí, el neto será al sueldo básico más el 30% del ¿cómo básico. ¿Cómo escribo eso? Es el Por 1.30. Perfecto. Por 1.30, sueldo básico más sueldo básico por 0.30 es por 30 dividido 100 ¿está? es todo lo mismo. Por 1.30. Más sueldo básico, ¿no? Ah, por uno. Está. Ahí está, lo puse por 1.30. Ujú. En toda otra situación, el neto será igual al básico. Entonces, fíjense, si no se cumple la primera condición, no se cumple la otra condición que pusimos, ¿cuál sería en otro caso el neto será igual al sueldo básico? Trasladalo a un costadito que no se ve todo el diagrama. Ah, bueno, ahí ya total lo terminamos. Ahí está. ¿Cuál sería ese punto, ese último punto que dice? En toda otra situación el neto va a ser igual al básico. Ahí. Ahí está Sofi. ¿Está? Por eso lo pongo anidado. Porque si no se cumple la primera condición, tampoco es la segunda, entonces todos los otros caminos van hacia la acción que el neto es igual al sueldo básico. ¿No te faltó declarar neto? Sí, la definición de Faltaron declarar todas las variables. todas las variables. Ah, bien, bien. ¿Sí? Porque acá solamente lo que tengo es ingreso. Ahí me faltan declarar todas.
las declaramos directamente ahora en el código. Hacemos el código, rapidito. Vamos acá. ¿Dónde me quedó? El Syncade, acá. Bien. Horas trabajadas, ¿qué dato es? ¿Qué tipo de dato, perdón? Entero. Entero, bien. Sí. ¿Valor hora? También. No. El Real. valor, Float. float. Horas trabajadas también puede ser float, por ejemplo, porque si yo pongo 25 horas. No, perdón, me equivoqué. Está bien. Sí, se puede plantear que las horas te dan una idea, pero las horas trabajadas te pagan por hora hecha total, ¿sí? Sí. Y la antigüedad, en este caso, también sería Entero, entero. ¿sí? ¿Qué variables tengo además? Sueldo básico, o escribir cualquier cosa, y neto. Bien, le pido print ingrese la cantidad de horas trabajadas, el valor de la hora y la antigüedad en años. Scanf. Cuidado cuando piden distintos tipos de datos. Tengan presente, ¿sí?, que las variables se van a determinar el orden que ustedes pidan los datos. Pongan cantidad de horas, digamos, si lo piden la primera variable va a ser cantidad de horas, ¿sí? Después pedí el valor de la hora, que es F, y después pedí la antigüedad. ¿Qué porcentaje de? ¿Dónde están? Dijimos. Se me fue el mouse. Horas trabajadas. Valor hora. Y antigüedad. Calculo el sueldo básico. Yo sé que es horas trabajadas por valor hora. Sí, el sueldo básico es mayor a 500 y la antigüedad es menor o igual que 10, el neto es igual al sueldo básico menos 30. Punto y coma. Te faltó el punto y coma. Pero ¿cómo va a estar? Fíjense que yo tengo otra forma que Lauri. Yo uso particularmente siempre las llaves por una cuestión mía, porque me he confundido muchas veces y siempre las uso. Es exactamente lo mismo. Else, if, SB menor o igual que 500 y la antigüedad mayor o igual que 10. En este caso tengo que el neto es igual a SB por unos 30. Si no, dijimos que el neto, ay, se me fueron, bueno, no importa. El neto es igual a SB. Sueldo base. Punto y coma. Fíjense que el if
else último está dentro del else del primer if. Fíjense las llaves cómo se colorean. ¿Se entiende dónde empieza una estructura, dónde termina y lo que es el bloque de sentencias de cada uno de los pasos? ¿Sí? Cuidado, respeten eso. Algunas veces uno se enmaraña con el if, else. Recuerden que siempre el else toma el primer if que encuentra hacia arriba. ¿Mm? Y recuerden que un if puede no tener su else. Else. ¿Y qué es lo que me pide mostrar a mí? El sueldo neto y el sueldo básico. Recién en el diagrama nos faltó, No estaba. no, puso uno solo. Y ya se me borró, así que Sí. no puedo mentir porque queda grabado, pero No, creo que está. El sueldo básico es porcentaje de... ¿Está bien, chicos? Sueldo básico, neto. Bien, se dieron cuenta. Muy bien, Agustín. Los dos datos a mostrar son porcentaje F, porque son float. Muy bien. Y acotados en la parte decimal, cuando los muestro. Compilar. Bien. Vamos a probar el primer caso, que el sueldo básico sea mayor a 500, pero que la antigüedad sea menor o igual a 10. Primero, la cantidad de horas, 52. El valor 100 y la antigüedad 6. En este caso yo tengo que horas trabajadas, puse 52 por 100, sí. Menos 30, 1170. Muy bien. Caso contrario, que el sueldo básico sea menor a 500, le ponemos 40 horas trabajadas, 100 y la antigüedad 12. El sueldo básico es 4.000 y el neto 4.000. Está bien, a 500. Estoy pensando en otra cosa. Cantidad de horas, le vamos a poner 5, valor 10. Sí. 5, 10 y la antigüedad mayor 12. Ahí está. Más el 15%. ¿Alguna duda? Y cuando el neto es igual al sueldo básico, ¿en qué condiciones ingresan por ese lado? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, el sueldo básico es mayor a 500, pero la antigüedad es mayor a 10. ¿Sí? En ese caso, se iría por ese lado.
menor 5. No, ¿por qué me dio? El 50%. O cuando el sueldo neto es menor, ¿sí? Y la antigüedad es menor también a 10. Bien. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos apurando, después lo prueban ustedes. Cualquier inconveniente nos avisan. Vamos al ejercicio 19, que había también dudas, ¿sí? Sí. Vamos a hacer el diagrama de flujo. Ejercicio 19. El ejercicio 19 dice, cierto atleta pierde en su carrera 100 gramos de peso por cada 50 metros recorridos. Su entrenador desea un programa que a partir de datos como el peso del corredor, la longitud del circuito, número nunca menor a 50 metros, y el tiempo empleado en segundos, cumpla con los siguientes puntos. A. Determinar cuántos gramos pierde el corredor y cuál es su peso final. B. Si ha perdido más de 300 gramos de peso, indicar que necesitará vitamina A. Si pierde más de 400 gramos, necesitará también vitamina C. C. Sabiendo que para el circuito olímpico el tiempo récord es de 25 segundos y que para el circuito panamericano el tiempo récord es de 15 segundos, determinar si el corredor ha mejorado alguno de estos récords. ¿Sí? Muy bien. Los datos de entrada. ¿Cuáles son mis entradas? A ver. El peso del corredor, Bien. la longitud del circuito. Ay, tengo mal configurado el coso. Para no perder tiempo, porque los tengo mal configurados. Sofi, ¿tenés a mano el PCI? Bueno, un momentito, chicos. Vamos a configurar. Sí. ¿Lo tenés? Sí. Ahí dejo que compartir. Bien. Bien. No, acá. Porque estuve modificando algo y se desmodificó todo. Bien. Vamos a poner este lado y el práctico. Bien. Ahí está. ¿Cuáles son los datos de entrada? El peso del corredor, la longitud del circuito y el tiempo empleado. Perfecto. Bien. Peso. Longitud. Tiempo. Bueno, se me... El peso. ¿Cómo lo voy a definir? Real, Real. La longitud. También real. real también. ¿Y el tiempo? Entero.
¿En dónde ven? ¿Qué? Perdón, no te escuché. Real. ¿Cómo no? Real. Es preciso. Perfecto. Para una carrera se tiene en cuenta los milisegundos y todo eso. Muy bien. Ahora, una vez que ingresé esos datos, ¿qué tengo que calcular? Calcular cuántos gramos pierde el corredor y cuál es el peso final. Está en el punto A. Ahora, ¿cómo calculo el peso perdido? A ver, peso perdido, ponemos, es igual a, fíjense que arriba les dice que el atleta pierde 100 gramos por cada 50 recorridos. Hacemos una especie de regla de 3. Si 100 gramos yo pierdo 50, yo pierdo 100 gramos en 10 metros. ¿Cuántos gramos pierdo en X metros, que es el recorrido? ¿Cómo harían esa fórmula? ¿Cuánto peso pierdo en gramos en la longitud que yo ingreso ahí? ¿Sí? Profe, ¿no se podría dividir la longitud dividido 50 y eso que te da multiplicarlo por 100 y eso es lo que va a perder o no? Perfecto. No, es longitud por 100 dividido 50. Longitud. Por 100 dividido 50. Eso dividido 50. Fuera del paréntesis. Bien, es lo mismo. Ujú. Sí. Háganse de cuenta que hacen una regla de 3. 100 gramos, 50 metros. La incógnita lo tienen abajo del 100. ¿Cuántos gramos peso pierdo en longitud? Metros, digamos. En el valor que tengo guardado en longitud. Entonces, multiplico longitud por 100 dividido 50. Acá se me complica porque no tengo pizarra. ¿Está? Muy bien. El peso perdido, que será, digamos, el peso final, va a ser igual. Disculpa, acá en el chat puso Gastón o longitud por 2. ¿Por qué No. por 2? Por dividir 100 dividido 50, ¿no se puede? Y 100 dividido 50 te daría un 50. Claro. No, 2, está bien. Sí. Si simplificas. Sí. Puede ser Sí, también. solo que eso. Pero Sí. es trabajar sobre la fórmula, chicos. El tema está en después, cuando otro agarra el ejercicio, no sabemos qué quisieron decir. Ese es el cálculo neto. Después ahí ustedes lo personalizan de acuerdo a lo que ustedes interpretan o pueden entenderlo a su forma. ¿Sí? El peso final va a ser igual al peso inicial, a peso, menos el peso perdido en la carrera. Después de eso yo puedo mostrar ya el peso perdido y el peso final, y estoy ya resolviendo el punto A. ¿Sí? Ahora vamos al punto B. Me dice, si ha perdido más de 300 gramos de peso, ahí hay condición, fíjense. Indicar que necesita vitamina A. Entonces,
Ahí, ¿qué pregunto? Es mayor a 300 gramos. Si es así, tengo que indicar a través de un print que necesita vitamina A. Perfecto. Después sigue. Y si pierde más de 400 gramos, ¿Lo puedo poner ahí? No, no va en el falso. 400. más de Es 400. mayor. Ahí está. No, tengo que estar abajo, no. ¿Eh? Dicen que tiene que estar abajo. Ahí, ¿o no? ¿Por? Si 450 es mayor a 300. Ah, estaba bien antes, sí, así. Las dos formas están bien, chicos, no se rompan la Dos cabeza. formas están bien. ¿Sí? Los Pero hacemos pensar, ¿sí? a mí me encanta hacerlo. Eso está muy bien. Y si ponen un if abajo de ese, solito también está bien. ¿Está? Necesita vitamina C. En caso contrario, que yo quiera hacer esto y acá adentro, ¿se podría? No. Muy bien. Porque nunca va a ser mayor a 300 si mi condición es verdadera. Sí lo podría poner de este lado. Sofi, le pusiste un proceso del lado derecho. Ah, bien. Bien, bien. Vamos a eliminar este. Ahí está. Y lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Eso resolvería el punto B. Ahora nos queda el último punto que dice, sabiendo que para el circuito olímpico el tiempo récord es de 25 segundos y para el circuito panamericano el tiempo récord es de 15 segundos, determinar si el corredor ha mejorado alguno de estos récords. Entonces utilizamos otra estructura de decisión. Y pregunto si el tiempo, que creo que es tiempo la variable que estaba, es menor a 25. Menor a 25, es decir, si mejoró ese tiempo, por eso preguntamos si es menor. Entonces, si fue menor a 25, entonces le podemos poner nuevo récord circuito olímpico. ¿Mm? Circuito olímpico. Pero no había que contemplar también el si es menor a 15. Ese es el segundo, ese es el circuito panamericano. Entonces yo lo tengo que preguntar aparte, porque son dos datos. Si es menor a 15, entonces tenemos un nuevo récord en el circuito panamericano. Panamericano. No. Este if, ¿podría ir de este lado? ¿O no me deja jugar? Son diferentes circuitos, así que no. Pero la Más variable, allá de los circuitos. fíjense la variable que compara en las condiciones, que una condición no te trabe a la otra. Sí, podría ir.
Bien. Ahí. ¿Alguna vez contemplaría el menor a 15? ¿Este? Si por el lado de que el tiempo es menor a 25 o por el verdadero. Caso falso quiere decir que el tiempo siempre fue mayor o igual a 25. ¿Alguna vez voy a contemplar el menor a 15? No. Si Bien. tiempo es mayor a 25, ¿no? Entonces tiene que ir de este lado o bien, no habría problema de ponerlo en un if aparte. ¿Se entiende? Menor a 15, menor a 25. Y si no, lo dejan uno abajo de otro. ¿Se entiende? También lo que faltaría ahí es mostrar los tiempos en cada uno de las salidas. ¿Sí? ¿Cuál es el récord? Coma. Tiempo. Ajá. Coma. Bien. Muy bien, ahí tienen el diagrama de flujo. Nos queda poquito tiempo y yo voy a avanzar cualquier cosita que tengan problemas con este ejercicio. En la codificación nos hablamos, ¿sí? Yo ahora lo que quiero mostrarles es el ejercicio 24. ¿Alguna duda sobre este? ¿No habría que pedir un nuevo tiempo antes de plantear la condición de los 15 segundos? ¿No ¿Por habría qué? que pedirlo de nuevo el dato de tiempo? Porque es otra carrera. No, pero es el mismo tiempo. Vos, Porque la parte técnica, no te preocupes. Seguro que los circuitos son iguales, ¿se entiende? Porque los datos de entrada son un tiempo. Entonces te pide evaluar esos dos circuitos con el tiempo que hizo esa persona en el circuito. ¿Está? Porque te pide que si esa persona batió el récord del olímpico y o del panamericano. Pero es una Estoy misma entendiendo. persona. ¿Eh? Estaba entendiendo cualquier cosa. Sí. No hay problema. Sí. Contrario sería que te pida, dependiendo de un circuito, distintas personas, en ese caso. Muy bien. Yo el que voy a explicar es, como les dije, el 24. ¿Sí? 24, del año bisiesto. ¿Sí? A ver. A ver si me lo toma. Quiero usar este, no me acuerdo. Ahí me salió. Allá. Ahí está. Este es el diagrama de flujo que me genera el SINJAI. ¿Lo ven? ¿Sí? Muy bien.
El año bisiesto es medio rudimentario, no es tan lindo como el PCI. 24. El ejercicio 24 dice, realice un programa que determine si un año es bisiesto, tomando como referencia que un año bisiesto es divisible por 4, pero no entre 100. Excepto que aquellos años que son divisibles por 400 que sí son bisiestos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá el diagrama de flujo de Singhai es como que mezcla código con diagrama de flujo, ¿sí? Acá lo que hago es ingresar el año, ¿sí? Fíjense que está el print, el scan, año, ¿sí? No uso ñ, porque si no me trae error, ¿sí? Después sigo lo que me dice el enunciado, tomando como referencia que un año bisiesto es divisible por 4. Sé que un año bisiesto es divisible por 4. Quiero saber si ese año que ingresé es divisible por 4. Entonces lo que hago es dividir año dividido 4 y buscar el resto. Por eso uso el porcentaje. ¿Sí? Si ese resto que está guardado en la variable resto es igual a 0, es divisible por 4. Entonces, pregunto, ¿resto es igual a 0? Si me dice que sí, entonces estoy en camino para decir que el año es bisiesto. Ahora bien, vamos a ocuparnos de lo que dice el enunciado, pero no entre 100. ¡Apa! Entonces, pregunto si ese año que ingresé es divisible por 100. ¿Sí? Si el resto de esa división es igual a 0, no es bisiesto teóricamente. ¿Ah? Si no es divisible por 100, es un año bisiesto. Seguimos leyendo. Excepto aquellos años que son divisibles por 400. Es decir, aquellos años que son divisibles por 4. No son divisibles por 100 y son divisibles a su vez por 400, son bisiestos. Por ende, a los que pasan por acá, que son divisibles por 400, veo si ese año es divisible por, esos años que son divisibles por 100, que no son bisiestos, me fijo si es divisible por 400. Si el resto de esa división es igual a 0, es un año bisiesto. Si el resto de esa división es distinto de 0, es un año no bisiesto. Y si no son divisibles por 4, es un año no bisiesto. Repito, los años bisiestos son divisibles por 4. Vamos por acá. Por acá ya sé que no es bisiesto, pero no por 100. Entonces, veo si es divisible por 100, si no lo es bisiesto. Excepto aquellos años que son divisibles por 400. Me fijo si es divisible por 400, si lo es un año bisiesto. En caso contrario, son todos años no bisiestos. Llevando al código, ingreso un año, la variable año, ¿sí? Tengo solamente declaradas dos variables, año y resto. ¿Qué resto? Les voy guardando los restos, ¿sí? Pero de distintos cálculos. La reutilizo, ¿sí?
Primero busco el resto de la división por 4 para hacer múltiplo de 4. Pregunto si es igual a 0. Fíjense que el if este es de aquí hasta aquí. Si es divisible por 4, saco el resto de dividir por 100. Si es divisible por 100, me ocupo si es divisible por 400, ¿sí? Este else es de la división de 400, ¿sí? Si es múltiplo de 400. Si es múltiplo de 400 es bisiesto, y si no, no es bisiesto. Si el resto dividido 100 es distinto de 0, me voy por el else, y tengo un año bisiesto. Y este if tiene este else, y si el resto de la división por 4, significa que no es múltiplo de 4, el año, me voy a este else, que el año no es bisiesto. ¿Dudas? Hola. ¿Se entendió? Muy bien. En el chat ponen que sí. Muy bien. El último, el 25, ya tienen el diagrama de flujo en el TP1, así que lo pueden hacer sin ningún problema. Y yo creo que los otros más o menos los hemos recorrido. Si surge alguna duda, ¿sí?, nos consulta. Esperamos sus consultas, ¿sí? Avanzamos. Recuerden que ustedes son los que dan el ritmo. Si está todo ok, nosotros le damos para adelante. Eso ténganlo presente, chicos. Si hay dudas, nos detenemos y vemos las dudas. Siempre estamos a su disposición. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos, los dejo libres. Que tengan una linda tarde y bueno, buen fin de semana para todos. Estudien. Chao, profe, igualmente. ¿Sí? Chao, chao. Chao, buenas tardes. Chao. Chao, nos vemos.